pues suelen surgir muchos cuestionamientos en televisión, en periódicos, en internet y en todo tipo de redes sociales en torno a la Navidad. Que si Jesús nació en tal fecha, que si Jesús nació en tal lugar, que si Jesús nació en tal año, etcétera. Todo tipo de cosas se comienza a cuestionar. Pues bien, nosotros debemos estar preparados para saber dar razón de la esperanza que tenemos, razón de nuestra fe para todo aquel que nos la pida. Entonces, el objeto de esta conferencia va a ser examinar algunos de los cuestionamientos más recurrentes en torno a los relatos de los evangelios respecto del nacimiento de Jesús. Sin más preámbulos, vamos a ello. Primer punto, el año del nacimiento. Pues bien, lo que tenemos de información en el Evangelio, en concreto el Evangelio según San Mateo 2.1, capítulo 2, versículo 1 es: Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Entonces ya ahí inicia la discusión, porque hay quienes cuestionan el año en que habría nacido Jesús. En principio, tal vez alguno podría pensar que Jesús nació en el año 0. Es decir, si se hace una división de la historia en antes de Cristo y después de Cristo, por lo tanto Jesús habría nacido en el año 0. Pero lo que debe comenzar aclarándose es que no existe el año 0. O sea, en la contabilidad histórica vas del año -1, o sea, el 1 antes de Cristo, al 1 después de Cristo. No hay tal cosa como un año 0 identificado. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿dónde identificamos el nacimiento de Jesús? El cuestionamiento que levantan los escépticos es el siguiente: que con base en el historiador judío Flavio Josefo, sabríamos que Herodes fue nombrado rey en el año 40 a.C. y que reinó 39 años. En consecuencia, Herodes, según esto, habría muerto en el año 4 a.C. Por lo tanto, acá hay una dificultad, al parecer, porque si se está diciendo en el Evangelio que Jesús nació en días del rey de Herodes, y Herodes habría muerto en el año 4 a.C., entonces se sigue que Jesús habría nacido antes de Cristo. Y no sería una cuestión de poco tiempo, sino 4 años antes. Entonces pareciera que allí hay algo que no cuadra con las fechas. Entonces tenemos que comenzar a examinar esta cuestión. Lo primero que podemos cuestionar es desde ya esto de que Herodes haya sido nombrado rey en el 40 a.C. A este respecto, Kevin Del Piero, del profesorado en Historia de la Universidad Nacional del Mar del Plata, comenta en su artículo Resolviendo problemas históricos en torno al nacimiento de Jesús lo siguiente. Josefo dice que Herodes, abro cita, ¿no? Josefo dice que Herodes conquistó Jerusalén durante el consulado de Marco Agripa y Caninius Gallus, año 37, Olimpiada 185. Pero también dice que eso fue 27 años después de que Pompeyo conquistó Jerusalén. Pero Pompeyo conquistó esta ciudad en el 63 a.C. y 27 años más adelante nos lleva al 36 a.C., no al 37. Por tanto, hay una inconsistencia. Asimismo, en Antigüedades Judías, Josefo nos dice que Herodes murió 37 años después, no 36, de ser nombrado rey, y 34 años después, no 33, de conquistar Jerusalén. Ahora bien, si es más correcto decir que Herodes fue nombrado rey en el 39 a.C. y que conquistó Jerusalén en el 36 a.C., su muerte debería situarse entre los años 2 y 1 a.C., no en el 4 a.C. Para validar esto, tenemos a nada más y nada menos que Andrew Steinman, profesor de la Universidad de Concordia, Chicago, y PhD en estudios del Medio Oriente Próximo, del Oriente Próximo, por la Universidad de Michigan. En un artículo publicado en la revista académica Novum Testamentum, él apunta: más probablemente el reinado de Herodes fue de fines del 39 a.C. a inicios del 1 a.C. ¿Qué implica esto, señores? Implica que entonces, de acuerdo a esta información histórica, el fin de los tiempos de Herodes estaría en torno al año 1 a.C.
Y por lo tanto, fijándose el nacimiento de Cristo cerca de esa fecha, ya está más cerca de la datación tradicional y no estaría en el 4 antes de Cristo. Asimismo, Juan Antonio Revilla y John Kaiser apuntan lo siguiente en su artículo: ¿Herodes el Grande realmente murió el 4 a.C.? Lo siguiente: Josefo menciona que Herodes murió en el intervalo entre un eclipse lunar y la Pascua siguiente. Por siglos se pensó que se trataba del eclipse del 13 de marzo del 4 a.C. Sin embargo, cálculos recientes muestran que este eclipse fue solo parcial y que el eclipse del 10 de enero del 1 a.C. es listado como el eclipse número 1860 en el canon de eclipses de Theodor Oppolzer. Fin de cita. Entonces, ¿qué se está diciendo aquí? Lo que sucede es que nosotros tenemos un registro de los eclipses y precisamente el historiador judío Flavio Josefo habla de un eclipse en torno a la muerte de Herodes. Entonces, se pensaba que el único eclipse asociado a ello era uno del 4 a.C., pero con base en la información que les estoy comentando aquí, ya tendríamos una referencia de un eclipse, de hecho un eclipse total, en el año 1 a.C. Por lo tanto, podemos concluir junto con los mismos autores, Juan Antonio Revilla y John Kaiser, lo siguiente. Ubicar la muerte de Herodes en el año 1 a.C. permite aceptar la antigua tradición de que el Mesías nació el 2 a.C. Los 4 escritores cristianos más tempranos que reportan la fecha del nacimiento de Jesús son Ireneo, a finales del siglo II, Clemente de Alejandría, en torno al año 200, Tertuliano, a inicios del siglo III, y Africano, a inicios del siglo III. Entonces, la datación tradicional con base en los padres de la iglesia que se tiene sobre en qué año habría nacido Jesús es aproximadamente en el 2 a.C. Entonces los escépticos vienen a cuestionar que no, que acá hay una inconsistencia porque tendría que ser antes del 4 a.C. Bueno, ya hemos respondido a ese cuestionamiento escéptico en vista de que el reinado de Herodes y al parecer la vida de Herodes habría terminado en torno al 1 a.C. o un tanto antes habría sido el nacimiento de Jesús. Vamos a una segunda controversia, la controversia del lugar del nacimiento, porque no solo se discute el cuándo, sino también el dónde. ¿Qué nos informa el Evangelio? Tomemos el testimonio del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Entonces, la familia de Jesús sería originalmente de Nazaret. José y María serían originalmente de Nazaret, pero para empadronarse se habrían trasladado a Belén, y es en Belén en que habría nacido Jesús, de acuerdo con el relato del Evangelio. Y esto estaría cumpliendo la profecía mesiánica de Miqueas 5:2, que dice: Mas tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser el Señor en Israel. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento escéptico aquí? Que Jesús no nació en Belén, que simplemente los evangelistas, en particular Lucas, por ejemplo, habrían inventado una historia en que José se traslada junto con María, con su esposa embarazada, a Belén. Se habrían inventado esa historia ¿con qué fin? Con el fin de hacer parecer que Jesús cumpliría la profecía mesiánica de nacer en Belén. Ese es el cuestionamiento de los escépticos. ¿Qué responder a esto? Bueno, nosotros tenemos, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo, registrado el nacimiento de Jesús en Belén. En el caso del Evangelio de Juan, Juan no da detalles sobre la infancia de Jesús. Como señala incluso el académico, agnóstico y anticristiano Bar Ehrman, el Evangelio de Juan habría sido el último en ser escrito y probablemente habría sido escrito en torno al año 90.
Esto llama la atención porque tenemos a un académico escéptico y anticristiano aceptando que el último de los evangelios habría sido escrito dentro del siglo I, lo cual implica que los anteriores también habrían sido escritos en el siglo I. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan sobre esta cuestión? Hay una especie de respuesta indirecta. ¿Cómo así? Lo que sucede es que Juan tiene el hábito, la técnica de utilizar afirmaciones de los propios adversarios de Jesús para mostrar que Jesús es el Mesías. Así, por ejemplo, en el Evangelio de Juan encontramos lo siguiente. Juan 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Se trata este pasaje de el diálogo de Jesús con la samaritana, ¿no? En el caso de este diálogo, la samaritana, que no cree en principio que Jesús sea el Mesías, lo cuestiona diciéndole, oye, ¿acaso tú te crees más grande que nuestro padre Jacob? Y así lo registra Juan. Ahora bien, ¿por qué Juan registra eso? Juan lo registra porque sabe que Jesús es más grande que Jacob, efectivamente. Y con esa pregunta de los mismos críticos de Jesús, quiere revelar que él es el Mesías. Asimismo, en Juan 6:42 leemos, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, he descendido del cielo? El cuestionamiento que Juan está transmitiendo allí, que el apóstol Juan transmite en su evangelio, es que, pues, en realidad Jesús simplemente sería hijo de José, o sea, tendría un nacimiento puramente humano. Y le cuestiona el tema de la divinidad, porque dice, ¿cómo pues dice, he descendido del cielo? Pero ¿por qué Juan dice eso cuando el propio Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice, al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? Y en Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne. Es porque Juan tiene claro que Jesús es de origen divino. Pero él registra el cuestionamiento de los mismos escépticos para evidenciar que en realidad esos cuestionamientos no son correctos, que Jesús no sería hijo biológico de José y que en realidad sí tendría un origen divino. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque en Juan 7, del 40 al 42, leemos. Unos decían, este es verdaderamente el profeta. Otros, este es el Cristo. En cambio otros replicaban, ¿acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? ¿Por qué Juan plantea esto? Noten, si no fuera algo bien establecido que Jesús habría nacido en Belén, entonces Juan no pondría ese cuestionamiento, porque sería contraproducente para demostrar que Jesús es el Mesías. Entonces, si Juan registra también el cuestionamiento respecto de que Jesús no habría nacido en Belén, es porque es parte del conocimiento que tenían bien establecido que Jesús sí habría nacido en Belén. Lo que pasa es que luego Jesús se va a volver a trasladar a Nazaret y va a crecer en Nazaret y por eso normalmente decimos Jesús de Nazaret en lugar de Jesús de Belén. Pero el nacimiento original de Jesús habría sido en Belén. Tal vez los escépticos digan, no, pero Jesús no puede haber nacido en Belén porque si nació en Belén se lo estaría construyendo así literariamente para que cumpla la profecía. Pero eso sería una falacia de petición de principio, porque allí el escéptico estaría desde ya asumiendo que Jesús no puede cumplir realmente una profecía. Y asumir que Jesús no puede cumplir una profecía, eso ya no es un criterio histórico. Eso es simplemente un prejuicio antirreligioso. Nosotros tenemos que examinar la información histórica por sus propios méritos. Ahora bien, tal vez alguno objetará, bueno Dante, pero simplemente has citado fuentes cristianas, has citado simplemente los evangelios respecto al nacimiento de Jesús en Belén, pero ¿por qué tendríamos que creer a tales fuentes cristianas? Bueno, podría construir un caso histórico a favor de la fiabilidad de los evangelios. No obstante, me ahorro eso y daré a continuación referencias más allá de los meros evangelios. Así, por ejemplo, Orígenes, en su obra Contra Celso, libro 1, capítulo 51,
Nótese que Orígenes es un autor de finales del siglo II e inicio del siglo III, escribe: en Belén se muestra la cueva en que nació, y dentro de la cueva el pesebre en que fue reclinado y envuelto en pañales. Y lo que en aquellos lugares se muestra es famoso aún entre gentes ajenas a la fe. Dicen, en esta cueva nació aquel Jesús a quienes admiran y adoran los cristianos. Fin de cita. Entonces tenemos un testimonio histórico temprano de que, según reporta Orígenes, no solo los cristianos, sino los paganos mismos tenían la idea de que el nacimiento de Jesús sería en Belén y se asociaría en concreto a una gruta o cueva y a un pesebre. Porque Orígenes escribe, dicen, en esta cueva nació aquel Jesús a quienes admiran y adoran los cristianos. ¿Quiénes son esos que dicen? No los cristianos, sino los paganos. Entonces, este testimonio temprano. Asimismo, Joseph Ratzinger, en su obra La infancia de Jesús, página 43, escribe, ya en Justino Mártir es un escritor de mediados del siglo II, o sea, del año 150 aproximadamente, y en Orígenes encontramos la tradición según la cual el lugar de nacimiento de Jesús había sido una gruta, que los cristianos situaban en Palestina. El hecho de que, tras la expulsión de los judíos de Tierra Santa en el siglo II, Roma transformara la gruta en un lugar de culto a Tammuz Adonis, queriendo evidentemente borrar con ello la memoria cultural de los cristianos, confirma la antigüedad de dicho lugar de culto y muestra también la importancia que Roma le reconocía. Las tradiciones locales son con frecuencia una fuente más fiable que las noticias escritas. Fin de cita. O sea, cuando dice Roma, no piensen ustedes en una Roma cristiana como el Vaticano. No. Estamos hablando de la Roma del siglo II. O sea, la Roma anticristiana, la Roma que perseguía a los cristianos. Y lo que se está explicando aquí es que en el mismo siglo II se vio de transformar esa gruta en un lugar para el culto de divinidades paganas. En consecuencia, había un reconocimiento por parte de los paganos mismos de que el nacimiento de Jesús estaría asociado a tal gruta, lo cual nos lleva a Belén. Ahora bien, lo que hacen los escépticos también con esto del lugar de nacimiento de Jesús es que toman el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que narran el traslado de María y José de Nazaret a Belén. Y a su vez, como de Belén eventualmente se vuelve a Nazaret. Pero está también el tema de la huida a Egipto. Recordarán que el rey Herodes toma noticia del nacimiento de Jesús y quiere ver de matarlo. Y es ahí donde la familia huye a Egipto. Luego también hay una presentación del niño ante el templo en Jerusalén. O sea, hay todos esos detalles que se narran. Normalmente lo que hacen los escépticos para cuestionar el nacimiento de Jesús en Belén es decir que ambos relatos son contradictorios. Entonces tratan de capitalizar las diferencias de los relatos y dicen, como son contradictorios, no pueden ser históricos. No obstante, mi amigo Kevin Del Piero, del profesorado en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hace una explicación perfectamente consistente del recorrido que habrían tenido María y José en este contexto, combinando la información que nos da Mateo y nos da Lucas. Simplemente se trata de lo siguiente. En lugar de ver necesariamente como contradictorios ambos relatos, abrámonos a la posibilidad de verlos como complementarios. Y cuando uno los ve como complementarios, toda la información comienza a encajar. Abro cita. No hay contradicción entre los relatos, sino que la contradicción está en los ojos del escéptico que, a fuerza de oponer a los autores, no ve la complementariedad entre los textos. Así, si se unen ambos relatos, todo queda como la historia que conocemos. José y María, de Nazaret, Lucas, van a Belén, Lucas. O sea, entre paréntesis se menciona la fuente, ¿no? Donde nace el niño, Mateo y Lucas, para regresar posteriormente a Nazaret, Mateo y Lucas. Mateo no dice que vivían inicialmente en Belén, simplemente omite el traslado de Nazaret a Belén. Y sería una falacia non sequitur deducir que con ello quiere expresar que vivían originalmente en Belén. De modo semejante, que Lucas omita el motivo por el cual se trasladaron a Nazaret no significa que contradiga a Mateo. Simplemente que Lucas lo omite
porque si no tendría que presentar toda la cadena causal que presentó Mateo. De esta forma, así como Lucas explica cómo terminaron en Belén, por el censo, Mateo explica por qué terminaron en Nazaret, por miedo a Arquelao. Fin de cita. Entonces, ese es un principio que debe aplicarse para el estudio de las escrituras y en general de fuentes históricas. O sea, que no hay que verlas primariamente como contradictorias, sino como complementarias. Y cuando damos esa chance a las fuentes históricas, en general pueden encontrarse múltiples casos en que éstas armonizan o pueden ser compatibles. Entonces tenemos buenas razones para pensar que el nacimiento de Jesús habría sido en Belén. El tercer punto que vamos a desarrollar es el censo de Quirino. Lo que sucede es que Lucas dice lo siguiente. Abro cita nuevo. Lucas 2 del 1 al 5. Sucedió por aquellos días que se promulgó un censo por parte de César Augusto, para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Quirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Entonces, si se dan cuenta, lo que está explicando Lucas es que el traslado de Nazaret a Belén, que sería donde habría nacido Jesús, se da por motivo de que en el Imperio Romano se estaba haciendo un censo, un empadronamiento de la población, y José tuvo que trasladarse para fines del empadronamiento. Entonces, el cuestionamiento que lanzan los escépticos es que Quirino, porque se dice que ese censo se realizó en época de Quirino, siendo Quirino gobernador de Siria, el cuestionamiento de los escépticos es que Quirino habría sido gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo. Y según refiere Josefo en Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 1, numeral 1, el censo tributario fue ese año y llevó precisamente a la revuelta de Judas el Galileo. Además, es inverosímil que José haya tenido que trasladarse con su mujer embarazada de Nazaret a Belén para ser censado. Quiero que entiendan bien el problema histórico aquí. Con base en lo que yo estaba explicando al inicio de la conferencia, tendríamos que Jesús habría nacido aproximadamente en el año 2 a.C. Pero Lucas está diciendo que el nacimiento de Jesús fue en época del censo. Y con base en el historiador judío Flavio Josefo, pareciera que el censo fue en el año 6 después de Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesús habría nacido en el 2 antes de Cristo o en el 6 después de Cristo? Como que las fechas no cuadran. Y Herodes no estaría ya vivo, Herodes el Grande, para el año 6 después de Cristo. Herodes ya habría muerto, pero Mateo decía que Jesús nació en tiempos de Herodes. Entonces parece que hay una contradicción histórica y las cosas no cuadran. ¿Cómo resolvemos este cuestionamiento? Bueno, lo primero que hay que decir es que esa crítica de los escépticos de que es un invento el traslado de José y María de Nazaret a Belén, pues no cuadra por lo siguiente. Si el Evangelio de Lucas fuera un mero invento literario, una mera construcción literaria, ¿saben qué hubiera sido más fácil? Hubiera sido más fácil que directamente diga que Jesús nació en Belén o que era de Belén. Porque inventarse esa historia compleja del traslado de Nazaret a Belén es como enrevesado o problemático. Si lo que quería era simplemente construir artificialmente un relato literario en que el Mesías nació en Belén, hubiera dicho Jesús era de Belén y nació en Belén. Punto. ¿No? Y se hubiera ahorrado toda la historia compleja del traslado. Así que no es razonable pensar que el traslado de Nazaret a Belén que relata Lucas fuera un invento para fines literarios. Más bien se complicaban más las cosas. Ahora bien, ¿por qué es que se asocia este censo que se realizó en el Imperio Romano al año 6 después de Cristo? Porque se dice que en esa época Quirino fue gobernador de Siria y Quirino habría sido gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo. No obstante, y aquí viene parte clave de la solución, Norman Geisler y Thomas Hope apuntan, abro cita, Quirino fue gobernador de Siria en 2 ocasiones, una entre el 12 y el 2 a.C., y la otra iniciando el 6 después de Cristo. Una inscripción latina descubierta en 1764 ha sido interpretada como refiriendo a Quirino como gobernador de Siria en 2 ocasiones.
Entonces ya lo tienes. Si Quirino fue gobernador de Siria en 2 ocasiones, Jesús no habría nacido en la segunda ocasión, en el año 6 después de Cristo, sino Jesús habría nacido en la primera, aquella en que Quirino fue gobernador de Siria entre el 12 y el 2 antes de Cristo. Eso sí cuadra dentro de las fechas que estamos dando, ¿no? Ahora bien, uno dirá, no, pero el historiador judío Flavio Josefo refiere el levantamiento de Judas el Galileo, la rebelión de Judas el Galileo el año 6 después de Cristo, y que se rebeló precisamente contra ese censo tributario que querían poner los romanos. Cuando digo censo tributario me refiero a que los romanos hacían un empadronamiento para cobrar tributos a la población. ¿Cómo respondemos a eso? Simple. Miren, el censo no es algo que se realizó en un solo momento. Por ejemplo, en Perú, cuando se ha dado censos de población, se programa para un solo día. Se dice, por ejemplo, el día 17 de mayo del año 2018, todos tienen que estar en sus casas porque vamos a hacer el censo. Eso se puede hacer hoy en día, pero en épocas antiguas, consideremos el contexto del Imperio Romano, hacer un censo no era algo fácil, demoraba mucho, no había automóviles, no había taxi o cosas por el estilo. Entonces, había que hacerlo a lo largo de bastante tiempo. Podía tomar perfectamente años hacer un censo completo y detallado, más aún considerando el tamaño amplio, gigante, y más aún en la escala de esa época, de lo que era el Imperio Romano. Entonces, entenderíamos que el censo habría tomado bastante tiempo y se habría dado por etapas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Lucas 2:2 dice, este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. ¿Por qué Lucas va a decir primer empadronamiento? ¿Qué te da a entender eso? Si dice primer empadronamiento, es porque se entiende que luego habrían venido otros empadronamientos, o sea, otros censos, otras fases del mismo censo. Entonces tendríamos 2 fases, como mínimo. Una primera ocasión, o una primera fase del censo que habría iniciado durante el nacimiento de Jesús, en torno al año 2 antes de Cristo. Luego habría seguido a lo largo del tiempo, por lo complejo que es, y el segundo empadronamiento, o un empadronamiento posterior, se habría dado en la época relatada por el historiador judío Flavio Josefo, en torno al año 6 después de Cristo. Y saben que ese segundo empadronamiento también fue conocido por Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, porque el autor del Evangelio de Lucas es también el autor del libro Hechos de los Apóstoles, y en Hechos 5:37 dice, después de él se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Entonces el propio Lucas sabe que Judas el Galileo se levantó durante el censo. Conclusión. Es un censo que se llevó a cabo a lo largo de bastante tiempo. Hubo un primer empadronamiento o una primera fase en torno al 2 a.C. y ahí fue que nació Jesús. Y después hubo una continuación en torno al 6 después de Cristo y allí se habría dado el levantamiento de Judas el Galileo. Esta no es una falacia gratuita que de repente me estoy sacando debajo de la manga, porque el propio Evangelio de Lucas, en Lucas 2:2 dice el primer empadronamiento. Esa es la clave de la solución. Otra cosa fuera que si Lucas hubiera dicho que había un único empadronamiento, ahí sí la cosa sería más difícil. Pero Lucas está diciendo que fue el primero, lo cual hace pensar que habría un segundo. Ahora bien, los escépticos dicen, oye, pero ¿por qué José se va a tener que trasladar de Nazaret a Belén para ser empadronado? ¿Por qué no lo empadronan simplemente en Nazaret? Es absurdo que se traslade de Nazaret a Belén. Eso dicen los escépticos. Sin embargo, hay que apuntar que la razón por la cual los romanos hicieron el censo no era meramente para saber dónde estaba la gente o quiénes eran, no. La razón por la cual se hizo el censo es para fines tributarios, para cobrarles impuestos. Entonces, Lucas sabe eso porque Lucas 2 dice respecto de José, por ser el de la casa y familia de David. ¿Por qué necesita apuntar eso? Cuando ya en otras partes había mencionado que José es del linaje de David, por ejemplo, cuando hace la genealogía de Jesús. ¿Por qué necesitaría apuntar esto? Porque al ser de la casa y familia de David, es probable
que José haya tenido propiedades en Belén, por ejemplo, algún terreno o algún tipo de propiedad en Belén. Porque recuerden que el rey David era de Belén. Entonces la familia o el linaje de David en principio podría estar allí, en esa misma zona, en Belén. Dicho esto, tú tienes que si el censo era para fines tributarios y José probablemente podría haber tenido propiedades o algún tipo de terreno en Belén, habría podido tener que trasladarse. Tal vez alguno dirá, oye, pero solo las personas muy ricas tienen terrenos y en cambio en cambio José y María serían personas pobres. Pero es errado pensar que solo las personas con mucho dinero tienen terrenos. Los terrenos pueden ser de distintos tamaños, no tienen por qué ser amplios. Y además Belén no era un sitio que fuera económicamente muy próspero o una gran ciudad, era un pequeño pueblito. O sea, tener un terreno en Belén no te calificaba automáticamente como rico. Así que no hay tal implausibilidad histórica. Entonces, ¿qué era lo que requerían los censos romanos? Los censos romanos requerían que las personas se trasladaran allí donde poseían propiedades. Por eso es que se entendería que José tuvo que trasladarse. ¿Ok? Ahora bien, esto de nuevo parecería pues simplemente una especulación gratuita que no tendría ninguna base más que la consistencia interna. No obstante, tenemos testimonio externo a los evangelios de que podía darse un traslado de personas de un sitio a otro para fines de empadronamiento tributario. En efecto, tenemos un edicto antiguo del prefecto romano C. Vivius Maximus en el año 104, donde dice que era, abro cita, necesario notificar a todos aquellos que por alguna causa estén lejos de sus divisiones administrativas para que regresen. Entonces, no era que a cada uno lo vamos a empadronar ahí donde está parado. No, tenían que regresar a sus respectivas divisiones administrativas. Hoy en día que tenemos tanto internet y medios de comunicación, se da el caso de personas que han nacido, por ejemplo, en la provincia de Ayacucho, aunque vivan en la capital Lima, pero que su dirección está en Ayacucho y cuando son épocas de votaciones no votan en Lima, sino que tienen que trasladarse hasta Ayacucho para ir a votar y no pagar la multa. Entonces, ese tipo de traslados hasta hoy en día puede suceder. En consecuencia, hemos mostrado que el conjunto de cuestionamientos de los escépticos a asuntos en torno al nacimiento de Jesús no tienen realmente suficiente base y con base en la misma información histórica se puede mostrar que la historia que relatan los evangelios es perfectamente plausible. Muchas gracias.